Bueno, vamos a empezar con la primera ponencia, en la que vamos a hablar sobre técnicas quirúrgicas y nuevas posibilidades de tratamiento en cirugía de la obesidad y cirugía de la diabetes, y pone coma metabólica. Ya solo con el enunciado tenemos algunas cuestiones que hay que aclarar. Sabíamos que los pacientes obesos mórbidos, cuando se operaban, resolvían la diabetes. Entonces, en los últimos años, los últimos 4 años más o menos, la cirugía ha permitido, las sociedades médicas, la investigación, ha permitido bajar el número de kilos necesarios para hacer una intervención en los pacientes diabéticos, porque la resolución de la diabetes es espectacular, lo veremos a lo largo del día. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora estamos barajando dos nombres: cirugía de la obesidad, cirugía de la diabetes, para que los pacientes o la sociedad sepa precisamente de qué estamos hablando. Identifiquen que la cirugía de la diabetes es para la diabetes, que la obesidad es la obesidad, pero sin embargo la intervención es la misma, hecha es lo mismo, la misma cirugía, hecha un poco más suave para personas que tienen que adelgazar menos y más agresiva para personas que tienen que adelgazar más, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a un término que será cirugía metabólica, porque la cirugía metabólica es la que identifica las dos cirugías, la que está dando el mayor explicación al concepto de lo que se trata, porque se trata de cirugía que va a cambiar el metabolismo, y en ese cambio de metabolismo hay muchos cambios: cambios sobre el peso, cambios sobre el azúcar, cambios sobre el colesterol, cambios sobre la hipertensión, cambios sobre la respiración, sobre el ácido úrico, incluso sobre la movilidad, incluso hasta en el físico, ¿vale? Entonces, probablemente en el futuro oiremos hablar solo de cirugía metabólica, pero ahora tenemos estos dos términos porque toda esta información está llegando a la población, y en unos años la vamos a asumir y la vamos a introducir dentro de nuestra capacidad. Bueno, aquí vamos a ver que hay muchas intervenciones, muchas técnicas diferentes, y tenemos técnicas en las que solamente funcionan porque disminuimos la capacidad de la ingesta, porque el estómago es tan pequeño que no podemos comer, y al no comer adelgazamos. Tenemos una que está entre medios, pero que se dedica mucho a hacer un estómago pequeñito, y que se basa prácticamente todo su efecto en tener el estómago pequeño, que es el bypass gástrico. Y pasado esta línea, tenemos unas intervenciones que son los bypass biliopancreáticos, bypass gastroiliar, que hay varios de ellos, que los veremos un poco, les ojearemos un poco, que nos permiten adelgazar comiendo normal. Y la mayoría de los que estáis aquí tenéis intervenciones de este grupo, pero no estas, porque estas son las más antiguas. Las veremos las otras. Bueno, nos podemos dar cuenta que los resultados en pérdida de peso son mayores cuando la cirugía es más malabsortiva, digamos, es más agresiva en cuanto a la absorción. Estos son porcentajes de sobrepeso perdido medio. Esta técnica no se realiza. Es una técnica de la gastroplastia vertical que estuvo muy de moda en los años 80, que era muy buena para comer poco, pero tenía el defecto que esta parte de grapas se solía romper por la presión. Entonces la comida pasaba por aquí, no por donde tenía que ir, y a los años pues los pacientes volvían a engordar. Pero conseguía un adelgazamiento muy bueno, casi del 70%, y consigue una resolución de la diabetes, el segundo término de resolución de la diabetes, del 71%. Esta técnica, la que da datos ahora, es la manga gástrica, que es una sección del estómago. Todo este estómago se ha quitado y queda un estómago estrecho en el que podemos comer el volumen de un yogur, ¿vale? Estas técnicas, la manga gástrica, es la que ahora nos está dando estos resultados, igual que antes daba la gastroplastia vertical. ¿Qué le puede suceder a esta intervención? Que si comemos más de lo que debemos, podemos dilatar el estómago, y si dilatamos el estómago podría fracasarnos. Y además que si tomamos bebidas dulces, batidos o Coca-Colas, esto sí que pasa por la manga, por el tubo, y podríamos absorberlo todo. Esta técnica, la banda gástrica, a mí personalmente no me gusta mucho. Deja un volumen muy pequeño de estómago, estamos hablando de un volumen de un huevo para comer, y los resultados son menores, tanto en el adelgazamiento, que alcanza el 50%, como en resolución de diabetes, pues que también se nos queda en el 50%. Debéis daros cuenta de estos adelgazamientos para que veáis lo que habéis conseguido vosotros.
¿vale? El bypass gástrico consigue pues casi un 70% de adelgazamiento, y las bypass biliopancreáticos son los que consiguen adelgazamientos superiores al 70%, pero en cuanto a la diabetes alcanzan más del 90% de resolución, frente al bypass gástrico que alcanza más del 80% de resolución. De cualquier manera, para tratar la diabetes estas dos técnicas son muy buenas. ¿Qué le sucedía a las intervenciones antiguas? A la técnica de Scopinaro lo que le sucedía es que había que quitar este estómago. Al quitar este estómago nos quedaba un corte aquí en el duodeno, justo muy próximo a la salida de la bilis y del jugo pancreático. La bilis y el jugo pancreático son tan capaces de digerir, son unos ácidos tan fuertes, vamos a decir, ácidos y bases, son mezclas de, digamos, sustancias tan fuertes que consiguen hacer que la comida se convierta en líquido. La comida, a partir de aquí, es líquida. Todo, la carne, todo lo que comemos se convierte en líquido. Entonces, esto tiene la capacidad de digerir la carne, pero tiene la capacidad de digerir también esta unión. Entonces, algunos de los pacientes que se hace esta técnica pueden hacer una fístula aquí, con lo cual se convierte el postoperatorio en una cuestión bastante grave. Y además, la técnica no nos permitía revertir al paciente. No podíamos volver a quitar este intestino de aquí y empalmarlo ahí, y el estómago no podíamos darle continuidad porque no teníamos otro estómago, ¿vale? Aquí tenemos otra técnica, que es el cruce duodenal, una intervención que probablemente leeré por ahí por internet también, que para mí es excesivamente agresiva, porque también hace una sección gástrica vertical, parecida a la manga, y luego hace una sección del duodeno y una anastomosis en el duodeno. En lugar de aquí, la hace en el duodeno. Esa anastomosis es muy difícil de hacer, y además tenemos la posibilidad de la fuga que hemos dicho antes. Bueno, la manga gástrica no surgió como técnica original, sino surgió como primer paso de esta intervención. Para pacientes graves o pacientes complejos, un cirujano norteamericano dijo, bueno, pues le quito un trozo de estómago primero, nos adelgazará de 180 kilos a 120, y cuando tenga 120 kilos le hago la segunda parte de la cirugía, que me resultará más fácil. Y así estos pacientes, pues un cardiópata, un paciente que tiene problemas respiratorios, lo hacemos en un tiempo más corto, y con eso salvamos, digamos, el primer tiempo. ¿Qué ha sucedido? Que la técnica ha dado buenos resultados y se ha quedado como intervención, ella propiamente dicha, pero el objetivo era otro, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros aportamos en su momento? La primera aportación que hicimos es dejar el estómago. Dejando el estómago nos permite evitar esta fuga. De esta fuga, que se produce en un 5% de los pacientes que se operan, el 50% se muere, con lo cual, de ese 50%, o sea, de 5 de 100, 2,5 se van a morir. Con lo cual, solamente con esta tontería, nos hemos evitado la muerte de 2,5 pacientes de cada 100. O sea, que no es una chorrada. Al principio, cuando yo exponía esto, que era bastante joven, y iba a los congresos, lo único que hacía en las ponencias era justificarme porque dejaba el estómago. Pues claro, como llevaban 30 años viendo la cirugía así, me decían, coño, ¿por qué dejas el estómago? Y toda la conferencia tenía que ser en justificar por qué dejaba el estómago, para que me lo permitiese. Bueno, en el 2008, ya en un congreso mundial, dijeron que la cirugía del bypass biliopancreático tenía que ser dejando el estómago. Nosotros, para llegar a esta conclusión, habíamos estado haciendo experimentalmente en cerdos esta técnica desde el 2006 hasta el 2000, o sea, desde el 96 hasta el 98. Y antes, desde el 94, 93 hasta el 96, habíamos estado haciendo otras intervenciones por laparoscopia, porque en el 93 nadie hablaba que la cirugía de la obesidad se pudiera hacer por laparoscopia. Y nosotros, en mi tesis, que es del 94, hablábamos de que la cirugía de la obesidad se tenía que hacer por laparoscopia. Y eso no existía. En el mundo nadie decía, pero ¿cómo y esto de qué va? ¿Vale? Bueno, esto fue el primer cambio. Esto nos da muchas más ventajas. Entre otras, lo que más fácil se va a entender es que podemos revertirlo. Este intestino lo podemos empalmar ahí, esto lo podemos unir y estamos como estábamos, ¿vale? Y luego hay muchas más ventajas técnicas médicas, que esas, como son más complejas, no las voy a explicar, pero ya veis que hay dos cosas vitales, y es que es más seguro la intervención, que el estrés de los pacientes es muchísimo menor. Cuando nosotros hacíamos esto, porque empezamos haciendo esto, claro, lo que hacía todo el mundo,
los pacientes nos costaba darles el alta un montón. 12, 15 días, no iban tan bien como de repente empezamos a hacer esto, que lo teníamos ya ideado y lo habíamos experimentado, y de repente veíamos que los pacientes se recuperaban mucho antes. O sea que la técnica es mucho menos agresiva y además es reversible. En el año 2000 empezamos a hacerla por la laparoscopia en humanos, y de ahí fue el conocimiento mío y todo lo que ha venido después. Pero ¿qué sucedió? En el 2004, en la sanidad pública, nos enfrentamos a unos casos muy complejos, que los íbamos guardando porque decíamos, no nos atrevíamos. ¿Cómo vamos a operar a estos? ¿Qué hacemos? Esto puede ser complejo, igual se nos mueren, tienen el corazón muy mal, respiran muy mal. Una señora, recuerdo que no salía de casa, que iba en silla de ruedas, ya no se podía levantar. Bueno, eran casos tan complejos que dijimos, bueno, podemos hacer lo que se ha pensado de la manga, o yo pensaba, ¿no? Digo, podemos hacer media cirugía, primero hacemos una derivación del intestino, y cuando adelgacen más, esto es un bypass gastroileal, se ha quedado con ese nombre, ¿no? Primer tiempo, cuando adelgacen más, cortamos el intestino de aquí arriba y lo bajamos a la posición de 1,80 m del bypass biliopancreático. Bueno, ¿qué nos sucedió con aquellos pacientes graves del año 2004? Que ningún paciente necesitó el segundo tiempo. Y decimos, pues igual esta técnica podría ser una intervención ella misma sin tener que llegar a la agresividad de bajar el intestino aquí. Hemos quitado tiempo quirúrgico, hemos quitado una anastomosis, porque estas anastomosis pueden fugar, puede haber problemas con ellas, pueden sangrar, hemos quitado riesgo, pero es que además aquí en un bypass biliopancreático solamente tenemos de 80 a 100 centímetros de intestino para absorber grasas y para absorber vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K, ¿vale? Tenemos 80 a 1 centímetro y aquí tenemos 3 metros. Luego vamos a tener menos deposiciones y mejor absorción de vitaminas. Por lo tanto, dijimos, esta técnica probablemente vamos a incorporarla. Y empezamos a incorporarla poco a poco, en pacientes. Se incorporó sobre todo a partir del 2010. Llevábamos ya unos cuantos hechos en la sanidad pública y empezamos a hacer aquí, en este hospital, poquito a poco algunos. Y cuando nos dimos cuenta que los pacientes se recuperaban muy rápido y que la evolución era muy buena, empezamos casi a generalizarlo. Por lo tanto, ahora la mayoría de los pacientes que hacemos es bypass gastroileal, y el bypass biliopancreático lo dejamos solo para pacientes muy pesados o que tienen mucha confianza en él y nos piden que por favor le hagamos algo. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Esta técnica con 250 centímetros de intestino, o sea, pacientes que tienen que perder más, se la damos a los obesos mórbidos. Esta técnica con 3 metros se la damos a los pacientes diabéticos, los que tienen que perder menos. Y en esa distancia vamos moviéndonos, ¿vale? Entonces la técnica es más rápida y segura que el bypass, con una recuperación también muy rápida. O sea, que esta es la evolución a donde hemos ido, donde estamos ahora, y a partir de 2010 cómo hemos ido generalizando la técnica. Antes habíamos hecho también en diabéticos con más intestino con el bypass biliopancreático. Siempre dejar más intestino lo tratamos de dejar para evitar desnutrición de los pacientes. Otro paso adelante que se ha dado es poder hacer la cirugía por un orificio, ¿vale? La cirugía por un orificio, hay varios elementos para meter el instrumental. Vemos este es muy pequeño y nos obliga a trabajar con una cámara de 5 milímetros. La cámara de 5 milímetros no se ve igual que una cámara de 10 milímetros de diámetro, ¿vale? Entonces, la ventaja que tiene la cirugía por un orificio, este es un tipo de elemento para trabajar, este es otro más grande que nos permite meter una cámara más gruesa. La única ventaja que tiene es estética, porque vamos a hacer solo una incisión aquí en el ombligo, muy pequeña, y este es el resultado al mes, ¿vale? Pero la intervención es mucho más difícil, porque yo no tengo ayudantes, yo solo tengo una cámara y 2 manos. No hay nadie que me pueda dar nada, ¿vale? Y la técnica que vamos a hacer dentro es la misma. O sea, vamos a hacer la misma técnica con más dificultad y con más tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico nos va a hacer que el quirófano sea más largo, más caro, pero no solo eso, es que el material que se emplea en el instrumental es más caro. Entonces, ventajas actualmente solo estética. Yo
tengo que ir dentro de 2 semanas a dar una conferencia al Congreso Iberoamericano sobre cirugía por un orificio, probablemente soy el cirujano del mundo que más bypass mielopancreáticos ha hecho por un orificio, no lo veo claro. O sea, no le veo la ventaja clara salvo la estética, pero luego como las heridas son tan pequeñas y luego cicatrizan también, no veo clara la ventaja de momento. Sí que veo clara la evolución que puede llevar a la cirugía estos dispositivos. Por eso los utilizamos. Y sí que veo clara, ahora hablamos de la evolución, sí que veo clara otra cuestión, que si un cirujano es capaz de hacer la cirugía por un orificio, es que el manejo que lleva sobre las pinzas, sobre el trabajo, es muy grande. O sea, si preguntamos a algo, ¿puedes hacer esto por un orificio? Y dice, no. Ya sabes que ese cirujano es menos hábil que uno que es capaz de hacerlo por un orificio, porque es realmente difícil. O sea, esto es, en la cirugía, un paso enorme en dificultad. Bueno, ¿qué sucede? Que si hacemos cirugías donde hay que sacar una pieza, por ejemplo, un cáncer de colon, un cáncer de estómago, o la propia gastroplastia vertical, esa que hay que quitar el estómago, ahí sí que hay ventaja. Porque por este orificio que hemos hecho, vamos a sacar la pieza sin tener que ampliar otro, porque si no, los chiquiticos hay que ampliarlo. Por lo tanto, ya lo tenemos. Y además, con este dispositivo, que nos lo deja, nos permite quitar la tapa y tener abierto esto, además podemos hacer ciertos movimientos quirúrgicos a través del orificio sin laparoscopia, hacer una anastomosis, sacar la pieza, hacer determinadas cosas. Entonces, en la cirugía del colon y la cirugía gástrica, que hay que sacar una pieza, sí que tiene ventaja. Por eso es por lo que yo apoyo esta cirugía y por eso es por lo que la he introducido también en la obesidad, aunque creo que sobre la obesidad, salvo en la cuestión de la manga gástrica que hay que sacar el estómago, no presenta mucha aportación. Bueno, vamos a ver cómo se adelgaza, que lo sabéis todos porque lo estáis viviendo. Primero hay un adelgazamiento rápido que viene a ser en los 6 primeros meses. Ahí es una luna de miel, todo va bien, vamos adelgazando bastante rápido. Luego, de los 6 a los 9 empezamos a frenarnos y hacia los 12 empezamos a tener un adelgazamiento bastante más lento. Y a partir de los 12 vamos a un periodo de estabilización. ¿Vale? Esta es la pérdida de peso y esta línea que hay aquí es el porcentaje de sobrepeso perdido. ¿Vale? Esto cuando se acercase aquí, habríamos llegado al 100% de sobrepeso perdido. Lo bueno en los pacientes operados es que no se llegue al 100% de sobrepeso perdido. Es mejor quedarse un poco por debajo y es mejor quedarse con unos 10 kilos de sobrepeso. ¿Vale? Se está, digamos, más sano. Entonces los pacientes, algunos, sí que llegan a adelgazar hasta el 100%, pero luego reengordan un poco. Y es como más sano se está. O sea, no tenemos que preocuparnos por irnos todos al peso, pues yo mido unos 70, pues quiero quedarme en 68, 69 o 70 kilos. No. Cuando se pide eso, que algunos pacientes me lo piden, me exigen que deje menos intestino. Y cuando tengo que dejar menos intestino, lo que estoy consiguiendo es acercarlos a la desnutrición. ¿Vale? Y algún paciente luego, pues claro, puede perder demasiado. Y no queremos eso. ¿Vale? Entonces, vamos a ver lo que se considera para los médicos, que os vais a quedar sorprendidos, lo que se consideran los resultados de adelgazamiento buenos. Y nosotros medimos el resultado bueno del adelgazamiento por el porcentaje de sobrepeso perdido.